Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema por un plato de lentejas. Bienvenidos. Si me acompañan, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo número 27, vamos a leer, ¿verdad? Una historia que se desarrolló de la vida de Isaac y de Rebeca, su esposa. Ellos pues tuvieron dos hijos que fueron mellizos, y el mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob. Esaú era el mayor porque fue el que nació primero. Y entonces dice aquí, aconteció que cuando Isaac envejeció, pues mandó llamar a Esaú, a su hijo el mayor. Y entonces él le dijo que pues él era pues ya viejo y que pues no sabía ya el día de su muerte, que bueno, pues podría ser pues pronto. Entonces le dijo, bueno, pues ve al campo, y bueno, como Esaú era cazador, para que le preparara un guiso que le gustaba mucho a Isaac. Dice, y entonces lo vamos a comer, y después de eso te voy a dar la bendición que a ti te corresponde como mi primogénito. Pero dice aquí que Rebeca estaba oyendo esa plática, y entonces mandó llamar al hijo menor, en este caso a Jacob, que él era pues más hogareño, era más tranquilo, ¿verdad? Y le gustaba pues morar en tiendas, en su casa. Y entonces dijo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos, y entonces le haré, ¿verdad?, ese guisado que le gusta a tu padre. Y entonces ya yo lo voy a preparar, y tú se lo vas a llevar y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Pero entonces Jacob le dijo a su mamá, le dijo a Rebeca, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá mi padre me palpará y se dará cuenta, ¿verdad?, que yo no soy Esaú. Sin embargo, su mamá le dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces ya dice que se fue y tomó, ¿verdad?, esos 2 cabritos, los trajo a su mamá, y entonces ella preparó el guisado que le gustaba a su papá. Y luego Rebeca se le ocurrió tomar la ropa de Esaú y le dijo a Jacob que se la pusiera a él. También dice que cubrió, ¿verdad?, las manos, la parte de las manos, del cuello, ¿verdad?, donde no tenía vello, le puso la piel de los cabritos a Jacob y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de él. Entonces, pues Jacob fue ante su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate, come, para que posteriormente pues me bendigas. Pero entonces Isaac le dijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara. Y bueno, pues dice, acércate ahora y te palparé, por si eres mi hijo Esaú o no. Y bueno, pues se acerca Jacob a su padre, se acerca a Isaac, el cual pues lo empieza pues a tocar, y dice, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y bueno, no le conoció porque pues sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de lo que me has preparado, y luego te voy a bendecir.
Y bueno, Jacob le acercó ese guiso y bueno, comieron. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, besó a su padre, y entonces olió Isaac el olor de sus vestidos, y entonces comenzó a decirle la bendición, la cual, bueno, pues voy a leer, está en el verso 27, 28 y 29 de este mismo capítulo de Génesis 27, y dice así: y le dijo Isaac su padre, y Jacob se acercó y le besó, y le dijo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y bueno, así fue como le dio la bendición. Y luego que, bueno, Isaac acabó de bendecir a Jacob, cuando salía Jacob, en ese momento, ¿verdad? Esaú, pues ya venía de regreso, ahora sí que de cazar, y bueno, empezó a preparar el guisado y se lo llevó a su padre. Y le dijo: levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Entonces cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dice que clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó ahora de mi primogenitura. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Entonces Isaac le responde a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y lo bendijo, y le dijo las siguientes palabras. Están en el verso 39 y en el verso número 40. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Si me acompañan por favor al libro de Génesis, en el capítulo número 25, vamos a estar leyendo del verso 19 al verso número 34. Y aquí, bueno, pues encontramos esta historia del nacimiento de Jacob y de Esaú. Estos hermanos que, bueno, también eran mellizos, y es ahí donde encontramos la lección que hoy es para nosotros. Y dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril. Y lo aceptó Jehová, y entonces concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Nos damos cuenta en esta lectura cómo desde el vientre de su madre, en este caso de Rebeca, hubo rivalidad entre ambos hermanos, entre estos gemelos. Y aquí lo leímos en el verso número 23: y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y aunque Esaú y Jacob, ¿verdad?, eran mellizos, pues Esaú fue el mayor porque él fue el primero en nacer. Según la costumbre de esa época, dice que el primogénito pues heredaba una porción mayor de la herencia de su padre y el derecho a revivir el cayado de la autoridad espiritual para continuar como líder espiritual de la familia. Pero vemos cómo en un momento de insensatez, ¿verdad?, pues vendió Esaú su primogenitura a Jacob. ¿A cambio de qué? De algo tan simple como de un guisado. Y entonces Esaú despreciaba la herencia espiritual de sus padres, que era pues mucho más valiosa que las cosas materiales. Entonces a Esaú le correspondía ser uno de los patriarcas, porque es Abraham, Isaac, y tendría que haber sido Esaú. Nos damos cuenta lo que despreció Esaú, ser uno de los patriarcas, ese linaje, esa primogenitura que a él le correspondía. Y ahora podemos pensar cómo fue posible que Esaú haya vendido su primogenitura. Algunos podrían decir: bueno, yo no hubiera hecho esa cosa, esa semejante cosa, y luego por algo tan simple como un plato de lentejas. Pero ¿cuántas veces el ser humano ha cambiado a Dios por algo tan simple? Porque como dice en el libro de Tito, en el capítulo 1, en el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuál es el plato de lentejas hoy día en el ser humano? Porque en lugar de ir a alabar a Dios, de congregarse para alabar y glorificar su nombre, para estar en comunión con Él, prefieren irse a lo mejor a un paseo. Y luego, para colmo, el día domingo, que es el día del Señor. Es el día que le corresponde a Él para dedicarlo todo a lo espiritual. En lugar de leer la Biblia, algunos prefieren leer otro libro. O dedicarse, en vez de estudiar la Biblia, a estudiar otros libros de escuela, por ejemplo. Y no con esto estoy diciendo que sea pecado o sea malo estudiar, prepararse. Pero sí es malo cuando ese estudio, esa preparación, te roba el tiempo que es para el Señor. Cuando por ese estudio de esos libros haces a un lado las cosas espirituales.
Ese puede ser otro plato de lentejas. También aquellas personas que en lugar de orar, pues prefieren a lo mejor ver el celular. Estar en el celular metidos horas y horas en cosas que son sin provecho. Entonces el celular se convierte en tu plato de lentejas. En lugar de evangelizar, la gente prefiere irse de paseo o a lo mejor irse de compras o trabajar y trabajar para tener más y más dinero, como si eso ayudara para la salvación y la vida eterna. No estoy diciendo que trabajar sea malo, pero sí se convierte en malo cuando haces a un lado las cosas de Dios y prefieres dedicarle mucho más tiempo a cosas de este mundo, a cosas materiales que aquí se van a quedar, y hacer a un lado las cosas espirituales que son para vida eterna. Vamos al libro de Primera de Pedro, en el capítulo número 2, y vamos a estar leyendo el verso 9 y 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esaú, por su insensatez, despreció su primogenitura, despreció ese linaje que le correspondía a él. Tan es así que se quedó fuera de ser uno de los patriarcas, porque no era Abraham, Isaac y Jacob. Tendría que haber sido Abraham, Isaac y Esaú, pero él despreció ese linaje. Desechó esa bendición espiritual. Y aquí acabamos de leer que ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice más adelante: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Por qué no éramos pueblo? Aquellos que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador personal, que están caminando en ese camino ancho que lleva a la perdición, lleno de placeres mundanos, de pecado, de maldad. Pero aquellos que ya están caminando en el camino de santidad, conforme a lo que nos dice Dios en su bendita palabra, ahora sí son considerados pueblo de Dios. Ahora son considerados linaje escogido. Y miren lo que dice también en el libro de San Mateo. Vamos a leer en el capítulo número 12, verso 46 al 50. Aquí está Jesucristo y dice aquí: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Es decir, María y sus hermanos en la carne que tuvo María con José, querían entrar ahí donde estaba Jesús. Le querían hablar. Y uno dijo: Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, o sea, señalando hacia las personas que lo estaban escuchando en ese momento, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ¿quién es considerado como parte de ese linaje escogido? Como ese real sacerdocio, como esa nación santa, como parte de la familia de Dios, aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos.
Porque muchos se dicen ser hijos de Dios, pero en realidad no lo son. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Todos son creación de Dios, pero hijos, aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad quedó plasmada en este libro maravilloso llamado Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es ahora, en la actualidad, el plato de lentejas, por decirlo de alguna manera, por lo cual estás cambiando a Dios, por lo cual estás despreciando ser parte de la familia de Dios? ¿Cuál es ese pecado que te podrá dejar destituido de ese lugar precioso donde Él mora? Miren, muchos desprecian la voluntad de Dios por cosas que no le agradan, las cuales son basura. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso número 9, dice: ¿cómo deben de ataviarse las mujeres? Con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero muchas mujeres no cumplen en su arreglo personal con los estándares divinos, santos de Dios, sino que quieren usar esa ropa que le desagrada a Él. Mujeres vistiéndose como varones, usando, por ejemplo, pantalones. Hombres creyéndose mujeres y usan faldas. Y luego esas mujeres usando esos pantalones tan pegados que todo se les marca. O los hombres también. Aquellos que usan pantalones, esos, creo que se llaman slim, algo así, que están tan pegados que eso le desagrada en sobremanera a nuestro Dios. Porque aquí dice cómo debe de vestirse el hombre y la mujer. Ese puede ser un plato de lentejas. Eso puede ser un motivo por el cual estés haciendo a un lado ser parte de la familia de Dios. Aquellas mujeres que están usando falda pero tan pegada que todo se les marca. O esas faldas tan cortas que solamente provocan al varón a pecar con su mirada, en su pensamiento, en su corazón. Aquellas blusas tan escotadas que están desagradándole al Señor. Esos son ejemplos por lo cual estás despreciando al Señor. Varón, mujer, es tiempo de que hagas a un lado ese plato de lentejas, esa vestimenta que no cumple con lo que acabamos de leer, con la modestia, el pudor y el decoro. Esas joyas, aunque no sean de gran precio, aunque sea un material sencillo, pero que no le agrada a Dios, que el ser humano use aretes o piercings, porque Dios no mandó al ser humano con esos orificios en las orejas o en la nariz, en la lengua y no sé en qué otras tantas partes del cuerpo lo hace. Si al Señor le hubiera placido que usáramos ese tipo de cosas, pues ya nos hubiera mandado a este mundo con esos orificios, por ejemplo, en las orejas. Esos collares, esas pulseras, esos anillos, todo eso son lentejas. Todo eso es lo que te aleja de Dios, porque todo eso no le agrada a Dios, lo acabamos de leer. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. A Dios le agrada la sencillez. Ese fue el ejemplo que Jesucristo nos dio cuando bajó a la tierra. En todo mostró sencillez. Dice que
no tenía ni dónde recostar su cabeza. Imagínense, siendo el rey de reyes y señor de señores, no tenía ni siquiera 2 túnicas para ponerse. Todo eso es vanidad de vanidades. Esaú despreció esa herencia espiritual por un guisado. ¿Tú por qué estás despreciando ser parte de la familia de Dios? ¿Por el cigarro? ¿Por el alcohol? ¿O por alguna otra sustancia? Tal vez por la fornicación, por el pecado del adulterio, por la idolatría, por estar viendo pornografía. ¿Por qué cambias al Señor? Por esa música pagana, por esa música secular que solamente ensucia tu mente y tu espíritu, que no trae nada bueno a tu vida espiritual. ¿Por qué cambias al Señor? Esaú por ese guisado. Y hoy día el ser humano, por cosas tan simples como la avaricia, como el egoísmo, por la vanidad, practicando brujería, hechicería, por diversiones paganas, yendo a lugares de pecado, de maldad, por la envidia, por la mentira, por la falta de perdón, por los malos pensamientos, por la violencia, por el desamor, por la murmuración, tantas y tantas cosas que entristecen al Señor. ¿Qué es aquello que puede hacer que pierdas la corona de la vida eterna? Es un momento de reflexión, porque hoy el Señor está hablando a tu vida. Vamos a ver qué dice en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, del verso 37 al verso número 39. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada en esta tierra, ninguna persona o ninguna cosa, ninguna acción nos deben separar del amor de Cristo. Nada debe de ser más importante que Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en tu corazón, en nuestro corazón. Debe ocupar el trono de nuestro corazón. Dios tolera y perdona muchos pecados, pero no tolera el desprecio constante al llamado de su Santo Espíritu. El desprecio constante al llamado de arrepentimiento, de conversión. Por eso dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso número 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados, fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es pecado, contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo se le contrista? Cuando el Señor te hace un llamado, cuando te da una palabra para que te arrepientas de tal o cual cosa y no haces caso. No hace caso el ser humano pensando: Dios no me va a castigar por eso. Dios no me va a castigar por esa cosa tan insignificante. Por una cosa tan insignificante como fue un guisado, Esaú se perdió ser parte de ese linaje. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y fueron destituidos del cielo, imagínense a las personas que no se arrepientan, que no busquen el rostro de Dios en espíritu y en verdad,
en espíritu, alma y cuerpo, porque Dios quiere todo, tanto el interior como también en el exterior. Debemos agradarle a Él. Fíjense lo que dice en el libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo el capítulo número 12, versos 16 y 17. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquello que separa al ser humano de Dios es el pecado. Y el tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo para arrepentirse siempre es el presente, porque tú no sabes el día y la hora en que vas a partir de este mundo. Mucha gente duerme y al despertar, sus familiares se dan cuenta que ya no tiene vida. Mucha gente sufre un accidente fatal y en ese mismo momento se va de este mundo. Otros, algún infarto, y en ese momento pierden la vida. Por eso el tiempo de arrepentimiento es el presente, mientras se tenga aliento de vida, antes de que se parta de esta tierra, porque después ya no hay oportunidad. Mucha gente dice: pues ya partió mi familiar, ahora le vamos a hacer ciertas misas y ciertos rezos para que su alma descanse en paz, para que su alma trascienda al cielo, no importa lo que haya hecho. Pero no es así. Eso es una mentira. Eso no viene en la palabra. En el momento mismo, en el último suspiro de vida de una persona, el cuerpo queda inerte en el mundo, pero su espíritu, su alma, se desprende del cuerpo y va en ese mismo instante al cielo, a una vida eterna con Dios, o abajo, a ese lugar de tormento eterno llamado infierno, de lo cual también tenemos un video hablando de ese lugar, titulado precisamente El infierno. Es ahora cuando el ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse, de buscar al Señor. Vamos a ver qué dice en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, en el verso número 20 al 23. Dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Las almas que se van a ese lugar de tormento es por la paga de su pecado. Es por haber despreciado, al igual que Esaú, esa bendición espiritual. La decisión la tiene el ser humano. En aceptar ese regalo maravilloso que se llama salvación, o despreciar la salvación por un plato de lentejas, por un pecado que no quiere dejar el ser humano, por un pecado que le gusta más hacer que servir, que obedecer, que amar a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice su bendita palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero dice aquí: ya habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios.
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere para toda la humanidad. Pero desafortunadamente la humanidad no quiere. Hacen oídos sordos al llamado de Dios, a la corrección de Dios, a la invitación constante de Dios de acercarse a Él, de arrepentirse, de convertirse de sus malos caminos. Pero si tú tienes hoy vida, tienes oportunidad de arrepentirte, de buscar al Señor con todo tu corazón y estar con Él siendo de su familia. Qué hermoso que el Señor considera parte de su familia a todo aquel que busca su rostro, no solamente de labios, sino de hechos, en espíritu y en verdad. Pues me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.